¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El día de ayer, una pipa de la empresa Turbogas tuvo un accidente en el kilómetro 14 de la carretera México-Pachuca, frente al poblado de San Pedro Jalostoc. Un contenedor de esta pipa se desprendió, afectando la vida de 22 personas, 31 heridos, 16 vehículos dañados, 45 casas afectadas. Un drama que nos ha dejado varias lecciones que deben aprenderse. ¿Por qué una pipa de estas características iba circulando a una hora de fuerte tráfico por una carretera federal de cuota? ¿Por qué había casas tan pegadas en esa zona de la carretera? En fin, son las características de un vehículo de este tipo las que deben respetarse cuando hay una zona de tanta movilidad y circulación. Estas dolorosas lecciones necesitan ser analizadas con frialdad, con serenidad, porque es lo que permite hacia adelante que un accidente así no vuelva a repetirse. Son estas lecciones las que analizaremos esta noche en Espiral. Comenzamos. No, estábamos dormidos y de repente, en mi casa se oyó un golpe así bien fuertísimo y cuando despertamos entró, se estaba quemando todo por fuera. Ya nomás nos salimos como pudimos, yo saquaron mis hijos y todo y cuando salimos todo se estaba quemando. Como a las 5:10 que fue la explosión, se cimbró la casa y eso que vivo a 10 cuadras de aquí y se iluminó todo. Seguían haciendo las explosiones pues de las casas, sus tanques de gas seguían explotando. Ustedes alcanzan a ver, refrigeradores, los sillones, pues todo lo que se utiliza en la cocina, ¿no? Mesas, sillas, todo, la instalación de luz, todo se llevó. Es una explosión muy fuerte. Estaba ahora sí que todo en llamas, acuden los compañeros y un servidor. Y a sofocar primero llamas y a localizar cuerpos. Ya volando llamas, ahora sí que empiezan a entrar los cuerpos de rescate. Ahorita, pues bueno, se están haciendo los trabajos de limpieza, se están atendiendo sobre todo a las familias de las personas que fallecieron o de los que están lesionados. Una dolorosa tragedia que trae también recuerdos de humo y cenizas en el municipio de Ecatepec. ¿Qué podemos aprender de este episodio? Les pido que se presenten, como es tradición, nuestros invitados de hoy, que han estado esta semana, bueno, estos 2 días, francamente, pues tensos, enfrentando esta dificultad, con la dignidad que se necesita, y les agradezco mucho que justamente al calor de este momento nos hayan acompañado esta noche en Espiral. Comenzamos, Miguel Ángel, con usted para que Con se todo presente. gusto, Miguel Ángel Machuca Cervantes, soy gerente de servicios especiales en Caminos y Puentes Federales. Parte de mis responsabilidades son el monitoreo de las plazas de cobro desde las oficinas centrales de Capufe en Cuernavaca. Y bueno, pues esto definitivamente una tragedia, no se puede calificar de otra manera. Nuestro más sentido pésame a todas las personas que se vieron involucradas y el deseo de que los heridos pues se recuperen pronto, ¿no?
Mi participación por parte de la Dirección de Operación en el Grupo de Seguridad Carretera ha sido el desarrollo de algunas auditorías de seguridad vial. Entonces, de alguna forma, más o menos se entiende la dimensión de lo que estamos viendo, pero bueno, es algo que pues es prácticamente inimaginable, ¿no? ¿Y cómo funciona, digamos, Capufe o la Secretaría de Comunicaciones y Transporte después de un accidente de este tipo? ¿Revisan el hecho y de ahí derivan lecciones, conclusiones, recomendaciones hacia adelante? ¿Esa es parte de la tarea que les toca a ustedes? Sí, definitivamente. De hace unos años a la fecha, dentro del Grupo de Seguridad Carretera, hemos estado trabajando en mejorar sobre todo la infraestructura de las carreteras, de tal forma que los accidentes, sobre todo los accidentes con víctimas mortales, disminuyan. Hay un programa, es el Plan del Decenio, se espera que para el 2020 el número de decesos haya disminuido al 50%. Se va bien, se han disminuido los decesos en las carreteras. Esto no va a ser buena noticia hasta que digamos que no hay ni un deceso. Un muerto en un accidente ya es mala noticia, no importa. Esa curva de decesos sí. ha sido creciente en los últimos años, está estable, va bajando. ¿Dónde está, si me la pudiera escribir y ponerle números? Sí, había venido creciendo anteriormente, sin embargo, gracias a los esfuerzos de muchas entidades federales, de la Policía Federal, de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud y el mismo Capufe, se ha logrado que, primero, el porcentaje de los accidentes causados por la infraestructura haya disminuido muchísimo y que en su generalidad no solo hayan disminuido los accidentes, sino la gravedad de los mismos. Hoy una de las preguntas obvias es ¿qué tanto la infraestructura carretera es responsable de lo que ocurrió? Y vamos a aprovechar su presencia aquí justamente para intentar responderla. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Octavio, bienvenido a Espiral. Buenas noches, mi nombre es Octavio Pérez, soy director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado. He tenido una participación muy activa desde que pasó esto, nos enteramos de esto ayer en la madrugada, en la mañana. Nosotros somos la asociación que agrupa tanto a la empresa transportista, que te corrijo, no es Termogas como se cree, sino una empresa transportista llamada Migar. O sea, Migar ¿y qué tiene que ver con Termogas? Es un tema muy curioso. Es una práctica común que las empresas transportistas pongan el logotipo de una empresa distribuidora de gas para anunciarla en sus tanques. En este caso, Termogas es una empresa filial de ellos, pero Termogas se dedica a vender gas en Monterrey. Entonces, en este caso... Sea, llevaba un letrero, un anuncio que de Termogas y le ha hecho muy mala fama a Termogas. Es correcto, ese error. Es correcto. A ver si vuelven a poner en las pipas los anuncios. Es un tema, pero la realidad es que la transportista es Transportes Migar y el producto iba dirigido a una planta de un grupo empresarial distribuidor aquí en la zona de México, el Grupo Metropolitano. Las dos empresas pertenecen a la Asociación Mexicana de Distribuidores. Desde el inicio, la transportista y la receptora. La distribuidora pertenecen a la asociación. Desde el inicio del problema tuvimos una participación muy activa, representándolos, dialogando con la autoridad. Hemos tenido un contacto muy estrecho con la Secretaría de Energía, con Petróleos Mexicanos, hemos tenido un contacto con las autoridades del Estado de México, le hemos dado seguimiento. En este momento las empresas me han nombrado vocero ante los medios de comunicación para atender este problema, para que ellas se puedan concentrar en atender todos los temas derivados del accidente, el seguimiento de los heridos. Es injusto lo que voy a decir, pero en este momento te toca jugar del lado malo de la película. No quiero decir el malo de la película, pero del lado... ¿Cómo ha sido ese papel? Porque hay una crítica muy fuerte de parte del público y inmediatamente cuando hay víctimas, cuando hay muertos, se necesitan villanos. Por supuesto. Te pregunto, ¿cómo se resiste ese apelativo y cómo lo han ido sorteando? Es complicado. Nosotros lo primero que siempre decimos es lamentamos la pérdida de vidas, lamentamos profundamente el daño que se le causó a esas personas. Ahora, nuestro trabajo es decir que se han producido muchas versiones. La realidad es que los involucrados son empresas muy serias en sus tratos. Son empresas, te puedo decir que si los resultados de la investigación determinan que el transportista tuvo responsabilidad, se hará cargo de todo lo que se generó. No hay ningún fundamento en muchas versiones que han circulado en torno al accidente que no tienen veracidad. Son empresas muy serias. Entonces, mi trabajo es y será explicar la realidad de lo que sucede en el transporte de gas LP. A ver, vamos en esa lógica. A mí me gustaría en este primer bloque que nos digan
¿Qué sí pasó? Y para despejar versiones, ¿qué no pasó? Y les rogaría una descripción de los hechos. Yo hacía una cosa muy breve en mi introducción, pero ustedes me podrían ayudar a explicar qué fue lo que ocurrió ahí y de estas versiones falsas despejarlas. No sé. Miguel Ángel, tal vez sea apropiado que tú digas lo que sí pasó, lo que conocemos. Bueno, hasta donde sabemos, bueno, en primer lugar, nuestro experto local en auditorías de seguridad vial está ya en el proceso de elaborar una auditoría de seguridad vial de la zona donde ocurrió el accidente. ¿Cuándo entrega el dictamen? Para verificar. Estamos esperando que sea en esta semana, que se tenga ya un dictamen de si hay alguna posible responsabilidad o alguna causa por parte del A reserva de este peritaje que seguramente va a ser exhaustivo, Sí. grosso modo, ¿qué pasó? Bueno, no tenemos realmente la capacidad para decir en este momento cuál es la causa, cuál es la razón real del accidente. El vehículo había recorrido muy pocos kilómetros en el tramo operado por Capufe Se realmente. venía de Tepeji del Río. Es correcto. Era una pipa con 2 cilindros. Correcto. Dos De tanques. 35,000 litros cada uno. No, 40,000. Cada uno. En promedio, 80,000 en total. En promedio, digamos. sí. Venía cargada llenos. Al 90% como Al marca 90%. la norma. En el kilómetro 14 de la carretera México-Pachuca, que ya realmente es muy cerca, Sí, en ese momento pierde, uno de los cilindros se sale. así es. Eso sí lo podemos decir. Ese es un hecho. Sí. Algo El pasó otro antes, permanece. algo pasó Que antes provocó que la se saliera. separación. No sé qué fue lo que pasó, pero sí, efectivamente Pudo se haber sido desacoplaron. velocidad, pudo haber sido que estaban desacoplados. de No, entrada. no, eso no creo. Yo no creo que al final del día nos vamos a encontrar que se desacoplaron porque sí o por un mal estado de los dolis o de los transportes. Algo pasó, hubo un siniestro, yo no sé si lo colisionaron, si colisionó con la valla central. Eso no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Se desprende el cilindro y el cilindro va y se estrella contra coches y casas. Y explota. Explota y daña un radio de medio kilómetro alrededor. Es correcto. Produce las muertes 22, los 31 heridos, 16 vehículos afectados, 45 casas. Eso es todo lo que sabemos. Bueno, y se genera una reacción en cadena en realidad, porque la explosión del cilindro genera explosiones en tanques de gas estacionario de las casas, en cilindros individuales de gas que pudieran estar ahí, obviamente los tanques de gasolina de los vehículos involucrados, y es una bomba, o sea, realmente es el efecto de una bomba. ¿Qué no pasó? Ok. ¿Qué no pasó? De las versiones que ha escuchado usted en las redes sociales y en medios de comunicación. No fue una empresa pirata transportando gas ilegal. Eso no pasó. Yo puedo garantizarlo esta tarde. Era una empresa legítima realizando una operación legítima. Tenía seguro. Sí, por supuesto, ese es un dato. Todas las empresas distribuidoras de gas LP en México, por ley, tienen que tener una póliza de seguros con cobertura de responsabilidad civil que se haga cargo en esta clase de A incidentes. ver, entiendo que hay 400 más o menos vehículos que están transportando gas piratas y que esas no tienen ninguna protección. Por eso digo, todas las empresas legalmente constituidas tienen que tener protección. Y esta es una de ellas. Es un problema el de las unidades piratas que también hemos señalado que existe en el Valle de México y es uno de los riesgos. No es este caso. Eso no pasó. No es una empresa pirata. ¿Qué no pasó? He oído versiones en el sentido de que tenía sobrepeso. Eso tampoco. Es imposible. Una empresa, Pemex tiene procedimientos que dice que no pueden llenar más allá del 90. Aparte, si conocemos cómo funcionan estas unidades, la densidad del gas LP es 0.54 con respecto al agua. Una pipa con 40 ¿Qué mil. es eso de punto 54 con respecto? Un litro de agua y un litro de LP. Ahí le ¿cuál va. es la diferencia? En el caso del agua que tiene 1 de densidad, 1 litro de agua es 1 kilo de agua. En el caso de gas LP, 1 litro de agua es 0.54 kilos. Entonces, un remolque de 40,000 litros en realidad pesa 20 toneladas. O sea, físicamente es imposible que tenga sobrepeso en base a la norma A ver, un 0.2. momento, esto es muy importante. ¿Cuánto pesaba en realidad entonces? Cuando hablamos de litros, es una capacidad de volumen. Por En eso. realidad, ¿Cuántas toneladas pesaba ese vehículo? la carga era de 20 toneladas cada cilindro. O sea, 40 máximo. 40 Más toneladas el de peso carga. ¿Cierto? del vehículo Máximo, como tal. Máximo. No hay manera que haya sobrepeso y esto refuta cualquier opinión en ese sentido. Octavio, se acusa al conductor de haber venido supuestamente a exceso de velocidad. Eso yo no tengo elementos para afirmarlo. Yo creo que aquí Miguel Ángel tendrá más experiencia que yo. Yo creo que cuando ocurre un siniestro es la primera opinión por lógica. Aquí va exceso de velocidad.
No conozco a nadie que la haya medido ni que lo haya visto antes del siniestro y que salga dando opiniones. Yo creo que es una opinión que se da ¿Algún por dato de que default. vinieran? Desafortunadamente, el validar una opinión de exceso de velocidad es prácticamente imposible, a menos que se tenga alguna huella de frenado muy clara que pueda medirse, se analiza el coeficiente de fricción para ver qué tan larga es la... ¿No hay cámaras a esas alturas? No, a esa altura? no, ¿No debería haber cámaras a la entrada de la ciudad? Bueno, estrictamente hablando, debería haber cámaras en muchos lugares. Se está trabajando en un proyecto de modernización en el Pero cual ahí no había precisamente, cámaras. por ahí no había cámaras. Los vecinos, ninguno ha dicho venía volado. No, hasta donde yo tengo entendido. Ahora, Ahora, digo, es difícil que hable, pero el chofer está con un estado de salud, se encuentra en un estado de salud delicado, Así es. pero él no ha dado ninguna versión, no ha dado hasta ninguna donde yo sé declaración. no ha dado declaraciones. No. ¿Qué otra cosa no ocurrió? Okay. No es una unidad en mal estado que incumpliera con las normas que le corresponden. Yo te puedo garantizar que por el simple hecho de cargar gas en una terminal de petróleos mexicanos, tendría que haber cumplido con las normas de la SCT, con todas las normas de la Secretaría. Es un permisionario de la Secretaría de Energía, tiene sus certificados. Su última verificación fue en febrero del 2013. Es un vehículo que estaba al día de fabricación. ¿Qué modelo reciente. es? El tráiler, el chasis, el tractor es modelo 2000, creo que está registrado que es modelo 2000. O sea, relativamente reciente. Los tanques probablemente tengan más tiempo, pero los tanques cada año se le tiene que hacer su verificación, su ultrasonido y ¿Por qué presentan afirma su usted que dictamen. los dollies no estaban mal? O sea, digamos, los rieles donde se recargan los contenedores. Bueno, la norma es muy específica, es muy estricta en ese sentido y tienen que cumplirla. Y no solo eso, Ricardo, para entrar a cargar en una terminal de Pemex, que ese vehículo acababa de salir de la terminal de Tepeji, no solo tienen que cumplir la norma, se les hacen una revisión de 20 puntos adicionales que no vienen en la norma, que Petróleos exige. Ellos revisan la unidad. Entonces, yo te puedo garantizar que si esa unidad era un permisionario legalmente constituido, es muy estricto el mantenimiento. Entonces, no nos vamos a topar con que se le salió una llanta por mal estado. No, yo creo que hay muy pocas posibilidades de eso, o con un operador mal capacitado. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Octavio, que el dictamen va a corroborar lo que estás diciendo o no? Y entiendo que esta semana tendremos el dictamen. Ahora, hay una serie de reflexiones que van más allá del vehículo. No sé si quiere agregar algo. Bueno, de hecho, aquí nada más ser muy claros en el sentido de que el análisis que haremos nosotros no es el análisis del accidente como tal, es el análisis de las condiciones de la autopista y es el evaluar si alguna condición de la autopista pudo haber provocado el accidente. Sí. En el próximo segmento tenemos a Francisco Luis Quintero, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Él nos ayuda a entender cómo está el conjunto de dictámenes. Sí. ¿No? Pero probablemente esta semana vamos a tener todos los dictámenes. Debería ser o así. peritajes. Normalmente el peritaje del accidente como tal lo genera la Policía Federal. Muy bien. En este caso, si mal no tengo entendido, la Procuraduría General de la República está ya también metiendo a sus peritos para hacer la evaluación. Porque además del asunto. hay una atracción del caso porque es en una carretera Así federal. es correcto. En fin. Ahora tenemos que explorar el escenario de la infraestructura. ¿Sí? También es un hecho que las casas no tenían que estar donde estaban o la carretera no tenía que estar donde estaba. Es decir, eso de que el muro de una casa esté pegado a una carretera federal de cuota es una enorme irregularidad que, por cierto, se observa en más de un lugar en el país. Estamos hablando también de una discusión sobre el peso, me dice usted que eran 40 toneladas. No hay países donde en ese tipo de carreteras no se puede circular con más de 30 toneladas. Entonces, a ver, no hay un problema de norma en eso. Hay una serie de preguntas que se ve obligado uno a hacer como periodista frente a este asunto. Regresamos en un momento. Voy a invitar a Francisco Quintero, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que por cierto estaba justamente en el lugar de los hechos, nos acompaña en el resto del programa para abordar las lecciones que nos deja San Pedro Jalustón. Quédese con nosotros, volvemos. Gritos de los vecinos pidiendo ayuda y pues algunos pudieron salir, otros pues ni cuenta se dieron y algunos quedaron totalmente muertos. Lo que se sabe es que de una sola familia han fallecido 9 o 11 personas de una sola. Algunas, están los papás, pero no están los niños. De otras están los niños, pero no están los papás. Entonces hay familias incompletas.
situación serán apoyados por el gobierno del estado con todos los gastos, desde el inicio de la supervisión del paciente, todo el tratamiento hasta la conclusión. Como decíamos, estamos todos coordinados, como ustedes pueden ver, con el Instituto Nacional de Rehabilitación del Centro de Atención de Quemados, con los hospitales del Estado de México, que tienen también un centro de atención de quemados de excelencia, y obviamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Rubén Leñero. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la tragedia en San Pedro Jalostoc ocurrido el día de ayer. Le doy la bienvenida a Francisco Quintero Pereda. Decía que estaba usted en este momento, bueno, hace unos minutos justamente en la escena de la tragedia. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto tenerlo aquí y le pido que usted se presente directamente, Francisco. Muchas gracias, muy buenas noches. Soy Francisco Quintero, director general adjunto de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Viene usted del kilómetro 14 de la carretera México-Pachuca. ¿Cómo están hoy las cosas? Bien, lo que yo vi ahí es que estaban haciendo labores de peritaje. Estaba la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y estaban haciendo algunas investigaciones periciales. Nosotros acudimos ahí para identificar posibles causas de accidente en el vehículo. Tomamos algunas fotografías, hicimos un ¿Algo que recorrido. nos pueda adelantar? Estamos en investigación. El vehículo se encontraba, por lo que pudimos ver, en buenas condiciones. Los frenos estaban funcionando. Es decir, no se percibe en términos de vista rápida alguna causante de lo que alcanzamos a percibir. ¿Descartaron ya lo de exceso de velocidad o todavía queda como hipótesis? No se ha descartado ninguna posibilidad, estamos justamente investigando las razones. La policía es quien tiene que determinar las causas principales del accidente o las razones, una hipótesis de por dónde se dio la mecánica del accidente. Recordemos que un accidente es multicausal, no es solamente una sola causa, puede haber sido velocidad, puede haber sido el conductor, algún impacto previo. Hay varias razones que pudieran haber ocasionado en que perdiera el control y después sobreviniera la conflagración. O sea, no descartan que pudo haber habido, como decía Octavio, un coche que le pegó a la propia pipa. Es una posibilidad. Ahora, Miguel nos decía, a ver, de Capufe va a haber un peritaje, un dictamen que habla de las condiciones de seguridad de la propia carretera, pero que quizá el dictamen más importante, o por lo menos el que nos va a arrojar luz sobre las causas concretas, es el de la Policía Federal de Caminos. ¿Qué otros, a ver, qué peritajes y cuándo están esperando ustedes tener en su poder? Sí, nosotros en cuestión del vehículo, que fue lo que estuvimos revisando hoy, el sábado espero yo tener ya resultados preliminares. Con base en lo que tomamos hoy, estaremos elaborando algunos reportes para tenerlos listos el sábado, de tal suerte que podamos comparar con otras autoridades sus hipótesis y podamos llegar a alguna conclusión de las posibles causas. Otras autoridades quiere decir el gobierno local también. Gobierno local, la PGR, la policía, es decir, todos los que estamos interviniendo dentro de incluso el propio Capufe, dentro del ámbito de sus competencias para poder intercambiar información y que nos dé luz hacia dónde. A mí me llamó la atención y quisiera que usted lo ponga en perspectiva, esta declaración que hizo el presidente, donde dijo, no solo nos vamos a fijar en este accidente, sino en qué es lo que este accidente nos está diciendo de algo que podría estar mal y que es más amplio que este accidente. El contexto, las condiciones de la infraestructura, en fin. ¿Cómo leyeron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esta instrucción? Porque es una instrucción para ustedes. Claro, justamente desde el área donde estamos nosotros, que es el área normativa, cuando hay un evento como este tipo y se identifican las causas claras que ocasionan los accidentes, tenemos que tomar acciones para que no vuelvan a ocurrir. Es decir, si se detecta que algún componente de este trinomio, es decir, el
conductor, el vehículo o la propia empresa, si hay alguna falla en alguna de estas, de este trinomio, como decía, poder intervenir ya sea normativamente o en cambios de conducta o en algún cambio en reglamento. Sancionatoriamente también, sí, pueden proceder ustedes. Sí, nosotros por la vía podemos penal. proceder. Sí, claro, eso desde el punto penal no, pero sí administrativamente. Precisamente la Procuraduría y las autoridades locales son las que podrán determinar la acción penal si hubiese el caso, ¿no? Pero en cuanto a la parte técnica voy a hacer un análisis o una comparación. Si hay un accidente de aviación, se determinan cuáles fueron las causas y si hay algún componente que derivó en alguna falla y por eso sobrevino el accidente, entonces se gira alguna instrucción para todos los aviones que se tiene que cambiar esa pieza, o se tiene el caso que tenemos, por ejemplo, de los Boeings que estuvieron parados hasta no determinar cuál era la causa. Algo similar es lo que tenemos que hacer aquí, identificar alguna causa raíz del accidente y en base en ello tendríamos que Me va a preocupar a don Octavio porque podrían llegar a parar la actividad, pero bueno, no vayamos tan lejos. No solo a mí, tendríamos que preocuparnos 80% de los mexicanos que utilizamos gas LP. Si hubiese Bueno, no son los mismos vehículos en todas partes, ¿no? Sí. ¿Son idénticos? No son idénticos, pero el transporte del gas LP entre las terminales de Pemex y las plantas privadas de distribución se da a través de estos semirremolques o trailers, como los conocemos, o pipas. El 100% del producto que se distribuye en el país pasa por uno de esos trailers. En fin, no nos adelantemos, déjenme lanzar las preguntas que me pueden ayudar a responder. Que entiendo, no les veo cara de brujos, no pueden saberlo todo el día de hoy, no hay explicaciones completas, pero sí tendrán reflexiones en estos días tan tensos sobre los siguientes temas. Y viene una primera, perdonen, muy obvia, si quieren, no muy lugar común, pero la necesito hacer. ¿Qué hace una pipa cargada de gas en este volumen, transitando, 1, por una carretera federal, 2, a una hora donde el tránsito empieza a ser pesado? Y se los pregunto porque hay quien diría, ¿por qué no en otro horario? Y hay quien diría, ¿por qué no por otra vía distinta a una carretera federal de cuota? Bueno, estrictamente hablando, la hora es buena hora todavía. No es una hora muy cargada todavía. 5 de la mañana con 5 de la mañana todavía es una hora de bajo aforo, o sea, de baja cantidad de vehículos en esa carretera en particular. Pero en realidad no hay restricciones de horario. No hay restricciones de horario. A ver, este es un dato importante. A ver, en este caso la hora hubiese sido buena aquí en China, en Francia o en Alemania. Pero no existen restricciones de horario. Ahora, no existen restricciones de horario en México. No existen restricciones de horario en México. En el mundo sí se busca que, digamos, elementos tóxicos o gas o ciertos energéticos no se transporten en horarios pico, por ejemplo, y no se transporten en ciertas carreteras. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Sí, ahí yo haría una precisión. Justamente las carreteras que presentan las mejores condiciones para el tránsito de estos productos son las carreteras de peaje. De hecho, el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos establece que el expedidor, el autotransportista y el destinatario deben establecer la ruta que genere o que produzca las mejores condiciones de seguridad. Y esto justamente lo dan las autopistas de peaje. No las carreteras federales. Las autopistas de peaje son las que tienen las mejores especificaciones y siempre se va a privilegiar que circulen por esas carreteras en lugar de las alternativas libres. Entonces, primer punto, esas son las vías mejores de transporte. Es correcto. Despejado. 2, ¿es un error que no haya horarios, como dice Octavio? En muchos sitios sí por ejemplo en la Ciudad de México entiendo yo que hay horarios para no pasar por el centro a cierta hora, los vehículos pesados no pueden circular por ahí, hay una demarcación en donde no pueden circular. Presenten una cosa, la Sarria Querétaro y la Sarria Pachuca son parte de la ciudad, de la zona metropolitana, pues el kilómetro 14 lo son. Claro. Si aquí la Ciudad de México no es ya la Ciudad de México que era,
cuando parte de la normativa fue creada y desafortunadamente pues seguimos usando normativa que de alguna manera se ha quedado un poquito retrasada. Tampoco se trata de sacar normas al vapor, porque cuando esto sucede, normalmente salen normas equivocadas o no toman. Pero usted dijo las 5 de la mañana era buen horario, deme un horario así, ojo de buen cubero. Es muy sencillo cuando tiene uno el análisis horario del tránsito en la carretera, del flujo en la carretera. 7 de la mañana habría sido una hora equivocada, por ponerle un nombre. Las víctimas hubieran sido más. Las víctimas hubieran sido más, porque hubiéramos tenido más víctimas entre los usuarios de la autopista, que usuarios de la autopista fueron muy poquitos las víctimas en este caso, a pesar de ser un accidente en la autopista. Por eso son 45 casas y solo 16 vehículos afectados. Exactamente, y de los 16 vehículos afectados, de los que iban en el tramo serían 4 o 5 como máximo. A ver, para cerrar este punto, ¿la industria estaría dispuesta a decir pongan horarios y a circular en horarios rígidos? La industria estará dispuesta a acatar cualquier normativa o cualquier medida que se le imponga, siempre y cuando se reconozcan los costos que esto ocasiona. Te pongo un ejemplo. Si mañana se dispone que el transporte de gas LP se dé solo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, esto va a generar costos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a cargar a terminales de Pemex a lo largo de todo el día. La Ciudad de México utiliza el 25% del gas de todo el país. Este es un dato muy importante. Es la zona de mayor consumo de gas LP urbana en el mundo. Entonces, si tú restringes esto a la noche... ¿En el mundo? En el mundo. Hay ciudades que consumen más, utilizarán más gas natural, hay ciudades que consumen mayores combustibles primarios, pero la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, es la zona de mayor consumo de gas LP. ¿Por qué somos tan voraces en gas LP? Es un tema muy interesante, pero yo lo veo como una virtud, porque México desde los años 50 y 60 tomó medidas en aquel entonces para impulsar el uso de combustibles modernos y migrar del uso de combustibles básicos como la leña. Entonces, en ciertos países del mundo todavía están en ese dilema y en ese problema cuando en México se creó una cultura de utilizar lo que en su momento fue un combustible muy moderno como gas LP. Muy limpio. A ver, en el mundo el gas es muy limpio. Bueno, gas. México fue precursor en esto porque esta industria se creó en 1912 en Estados Unidos y México empezó a crecer junto con la industria de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues habría que revisar nuestras políticas, pero la realidad es que es una virtud y México consume muchísimo gas LP. De hecho, hoy en día ya México sobrepasó el uso que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, mentiría si digo un porcentaje, pero un alto porcentaje de las estufas son eléctricas. Y eso lo demuestra claramente con las tormentas que hubo en el noreste de los Estados Unidos en este diciembre, enero. Muchas personas no podían ni cocinar. Y muchos mexicanos emigrados que se quedaron con sus estufas de gas estaban en el paraíso. Pero creo que nos perdimos. Sí, el dato me parece lo más interesante, es por eso le di interesante, lugar. pero a lo que quiero Ahora eso llegar habla es, de que se va a seguir lo que habiendo quiero mucho llegar flujo es de que gas. tiene que haber mucho suministro, tiene que haber un gran flujo. Anteriormente se hacía diferente, tengo que puntualizar. México fue ejemplo en este tema. La Ciudad de México, la zona de San Juan y Guatepec, se creó como un polígono de seguridad para surtir de gas LP a la Ciudad de México en los años 60. Se creó un ducto especial para eso, un ramal del LPG ducto, el ducto que se conoce como Venta de Carpio San Juanico, y operó hasta la administración del presidente Fox, donde se decidió que por el riesgo que implicaba la invasión de vía del ducto, se debía dejar de usar, y en ese momento pasamos a usar 250 trailers que circulan en las carreteras. Detengo aquí el tema, porque esa pregunta era exactamente la siguiente. En otras partes, y por lo que me está diciendo, en México, sea los gasoductos, sea el ferrocarril, sirven para transportar este tipo de materias. ¿Por qué en México estamos usando de manera tan intensiva este tipo de vehículos? Me voy a corte y regresamos para abordar este siguiente punto. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Aquí podría enfrentar el delito de lesiones, por supuesto, daño en los bienes, hay que cuantificar, y por supuesto homicidio culposo. No quisiera especular sobre la penalidad, la punibilidad, en virtud de que la conducta se podría agravar dependiendo de lo que se presente, de las declaraciones y de los testimonios. Yo creo
que sí debe de no solamente legislarse en el tema de sanciones para los que manejan ebrios o sin las mínimas medidas de seguridad. Creo que el apartado preventivo no lo hemos atendido. Me parece que deberíamos de tener un trabajo más permanente en la prevención de accidentes. Sí se tiene que legislar mucho más a profundidad sobre cómo transportar materiales, sobre todo pues, materiales tan delicados en las carreteras, e incluso todo el tema que tiene que ver con los camiones que transportan pues, sea sustancias, sean materiales, algunos peligrosos, algunos no, pero que sí están generando algunos riesgos muy importantes para la población. Antes de hacer algún pronunciamiento me gustaría conocer cuál es el peritaje, o sea, también pueden ocurrir accidentes, no sabemos exactamente si hay algún tipo de responsabilidad. De todas maneras, todo lo que se puede hacer para aumentar los niveles de seguridad con este tipo de vehículos es positivo. Tiene razón Manuel Camacho. Tenemos que esperar los peritajes para hacernos de mejores conclusiones. Sin embargo, hay problemas estructurales que están ahí y que pueden irse reflexionando en estas horas en la espera justamente de los peritajes. Y bueno, uno de ellos tenía que ver con la manera como transportamos el gas. ¿Por qué no es a través de gasoductos de manera más intensiva? No quiero decir que desaparezcamos las pipas, pero ¿o por qué no es a través del ferrocarril como se hace en muchas otras regiones del mundo? Bueno, habría que entender que el gas LP se tiene que transportar de los centros productores o de los centros importadores a los núcleos poblacionales. Ese es el principio. Ahora, México tiene una gran ventaja. Tenemos un gasoducto, un LPG ducto conocido, que es la columna vertebral del sistema de distribución. Es un gasoducto que nace en Cactus, que atraviesa todo el sureste. Cactus Chiapas, en el centro procesador de gas, atraviesa todos los centros procesadores, Nuevo Pemex, pasa por Veracruz, sube al altiplano, pasa por Puebla, atraviesa por Venta de Carpio, aquí muy cerca de la Ciudad de México, surte la terminal de Tepeji, donde cargó este camión. Así es, y llega hasta Zapopan. Esa es la columna vertebral del sistema. Y el sistema funcionaba muy bien porque incluso se abastecía la zona metropolitana de la ciudad por ducto. Ahora, se decidió cerrarlo. ¿Por qué el gobierno de Vicente Fox decidió cerrarlo? Bueno, es un problema que tiene que ver con un tema general de infraestructura de transporte de hidrocarburos. Se invadió el derecho de vía, es una zona sobrepoblada. A ver, explíqueme, derecho de vía y la invasión del derecho. El derecho de vía, esto opera en las vías de tren, en las carreteras, en los ductos. Básicamente se dice que tiene que haber una distancia, que no se puede habitar alrededor de esa vía. O sea, junto a una vía de tren no se puede habitar tantos kilómetros. Es correcto. Junto a un gasoducto no puede haber habitación. Y junto a una autopista federal tampoco. Vamos para allá ahorita. Así es. Entonces, en este caso, se sobrepobló la zona sin planeación. Se habitó el derecho de vía del ducto. Es la zona de San Juanico, que decía usted. Ecatepec, toda esa zona, viene de Venta de Carpio ya. Y la administración del presidente Vicente Fox en aquel entonces consideró que representaba un gran riesgo si llegara a haber un siniestro con el ducto. ¿Tenían razón? Por supuesto que había un riesgo. Nosotros siempre opinamos en el sentido de que era mayor el riesgo de tener circulando trailers llegando a la Ciudad de México. ¿Será más peligroso esto que cerrar el ducto? Nosotros opinamos eso en su momento. ¿Por qué es más seguro el ducto que un camión? El ducto, si usted le da mantenimiento, es subterráneo, no va por sobre la vía. Mientras recibe un mantenimiento adecuado, no hay mayores problemas, hay manera de estarlo diagnosticando. Cuando tú tienes 250 camiones circulando, se multiplican las variables. Exacto. Se multiplican las variables. Traes camiones en carretera y no necesariamente tiene que ser error del operador. Pero, para Octavio, que pase nada más un déjame accidente. entender una cosa. Usted me decía, represento al transportista y al gasero. Es correcto. Es decir, ¿está dispuesto a decir que el transportista se haga a un lado y el gasero pueda surtir por vía del gasoducto? Bueno, en este caso no sería una gran disminución de nuestras operaciones. Ahí hay 3 de las plantas principales que surten a la Ciudad de México, en San Juanico, pero bueno, es una decisión de Estado. Como Ricardo. dirían en el Congreso, suficientemente discutido. Es una discusión de Estado. Pasamos al siguiente tema. Peso. Y eso tiene que ver con las carreteras. A ver, estuve viendo normas en otros países, rondan 30 toneladas, 35 toneladas máximo. Aquí, en este caso era gas, pero si hubiese sido un tráiler con 80 toneladas, podía haber estado circulando a esa hora en esa carretera, no de gas, de otro producto.
No hay un problema de regulación de la norma oficial, entiendo, la 0012 permite hasta 75 toneladas. ¿No tenemos un problema de bajarlo a la norma internacional, ponerlo en 35, en 30 toneladas? Bueno, aquí yo creo que el ingeniero sería el más capacitado para responder esta pregunta realmente. Justamente es un tema muy álgido entre los transportistas y con la autoridad, porque hay quien quiere llevar más peso y hay quien quiere limitarlo. Y precisamente la Secretaría ha definido que sea un panel de expertos los que nos ayuden a determinar qué es lo que conviene más al país. Es decir, por un lado tenemos el que transporta la mayor cantidad de carga en un solo viaje y eso ayuda a la productividad. Y por el otro lado, el límite tendría que ser justamente lo que puede soportar un vehículo, lo que pueden soportar la infraestructura, los puentes. Francisco, en promedio en el mundo, ¿cómo andan las cifras? Es que eso también nos ayuda. ¿Para qué inventamos el hilo negro? Sí, hay países como en Estados Unidos en donde las carreteras interestatales, las que van de estado a estado, que se construyen, entiendo yo, con recursos federales. Que se parecen a nuestras autopistas. No son de pago, pero... Hay algunas que sí. Son de pago. Hay algunas que sí. En ese caso son 80,000 libras, es decir, alrededor de 36 toneladas y solamente es un... O sea, este habría llevado 4 toneladas más, digamos. Son libras, 86,000 libras. De ahí el peso bruto vehicular, es decir, lo que pesa el vehículo más la carga. Este vehículo que haciendo las cuentas si llevaba 40 toneladas de carga, más el vehículo andaba alrededor de las 65, 68 toneladas. 25 además, comparado con Estados Unidos. Pues. En el caso de los vehículos de Estados Unidos, los 80,000 libras es un tractocamión y un semirremolque. Sin embargo, también se permiten dobles remolques, siempre y cuando no se sobrepase. Y hay también algunos estados en Estados Unidos en donde permiten hasta 115,000, 120,000 libras, es decir, alrededor de 60 a 70 toneladas por ahí. En Canadá hay algunas carreteras también donde se permiten 70 a 72 toneladas. Las carreteras que conducen a Nueva York, que pasan por los puentes, supongo que no tienen ese margen de tolerancia. No lo sé, no conozco tanto los límites en Estados Unidos. La lógica me diría que no, pero no soy un experto en el tema. Es un ejemplo un poquito curioso por el acceso que hay, ¿no? Pero sí, seguramente los accesos a las ciudades importantes están bastante limitados. Entiendo la prudencia. Sí recomendarían a sus jefes ya bajar la norma 0012 a un límite razonable. ¿No? Desde el punto de vista nuestro de Capufe, ¿qué es lo que vemos? El año pasado se hizo un proyecto de revisión con el Secretario de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal para revisar pesos y dimensiones y estado mecánico de las unidades y estado de los operadores en 2 autopistas muy importantes, México-Querétaro, que tiene una cantidad de transporte de carga impresionante, y México-Puebla. ¿Qué fue lo que descubrimos? Descubrimos que del 87,5% al 90% de los tractocamiones que circulan por las autopistas van dentro de la norma. O sea, no hay violación de la norma en México. De la norma actual. De la norma actual. Bueno, pero es que abajo de 75 toneladas pues está difícil, ¿no? Exactamente. Ahora, ya la cuestión de modificar la norma pues sería del área responsable, y yo creo que un panel de expertos es la mejor manera de hacer una determinación de este tipo. Yo entiendo que los paneles de expertos son muy buenos, pero con esta norma mexicana, cuando no quieras resolver algo, norma un comité, porque seguramente no vas a resolver. Yo espero que esto sí sirva para una mayor regulación. No me detengo ahí. El otro tema es, ya lo adelantamos, el asunto de los piratas o de los vehículos irregulares con respecto a su seguro de responsabilidad civil. En este caso queda claro que este vehículo sí tenía seguro, descarto el asunto, pero solamente 1/3 de los vehículos que transportan cosas en nuestro país tienen un seguro de responsabilidad civil. Hay un problema muy serio, no se ha vuelto obligatorio, no se ha perseguido que eso se cumpla. 2, vehículos que son piratas, que no tienen permiso y que sin embargo transportan incluido gas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque, en fin, este no fue el caso, pero no quiere decir que no pase el caso mañana. Bueno, en nuestra experiencia, yo te diré,
Mi industria sufre mucho este problema. De los piratas. Hay una extensa red de distribución de gas a través de una red pirata. Lo hemos venido señalando repetidamente. Estamos trabajando con nuestra cabeza de sector, es la Secretaría de Energía, particularmente ellos tienen una Dirección General de Gas LP, y lo hemos venido trabajando, lo trabajamos con la administración anterior. Siempre sentimos que la administración anterior siempre tuvo otras prioridades más importantes que atender esto. Entonces este no era un tema de seguridad. Pero tenían otras prioridades, así lo quiero dejar. No, nunca hubo muchos operativos, nunca hubo muchas acciones, estaban más preocupados por otras cosas. En esta administración hemos encontrado preocupación. Lo que nosotros decimos es, vemos mucha preocupación por evitar que se roben el gas de los ductos. Pero nosotros lo que decimos es, también hay que atacar el mercado final, también se tiene que atacar la red de distribución. Eso es lo que nos afecta a nosotros. Y estamos trabajando con la autoridad en eso. Es un asunto definitivamente de autoridad. El responsable, la cabeza del sector es la Secretaría de Energía, pero no me cabe duda que ellos están preparando un plan de acción para atacar este problema. Paso al asunto de los muros de las casas que colindan con una autopista federal de Cuautla. Si ya nos explicaba Octavio qué es el derecho de vía, bueno, hay una invasión clara del derecho de vía. Y aquí yo me pregunto, ¿hay una autoridad que permitió que se construyeran esas casas o que se quedaran esas casas o que no se expropiaran esos predios? Miguel Ángel Francisco, sí, ayúdenme, porque ese es un tema muy serio. Es decir, si hubiera habido derecho de vía, de esas 45 casas a lo mejor no habría más de 3. Bueno, en este caso no creo que haya habido mucha diferencia realmente. El radio de afectación de la explosión fue mayor a cualquier derecho de vía en Pero no es lo mismo que te explote el cilindro pegado a tu casa que te explote con 15 metros de distancia, o 20 o 30 o 50. ¿no? Pues la verdad, mucha diferencia no hay. Sin embargo, bueno, eso no es el tema en cuestión. Aquí la situación con el derecho de vía es que se determina, de acuerdo a norma también, cuál es el derecho de vía. Y muy probablemente en el origen de la autopista, el derecho de vía estaba respetado. Sin embargo, las mismas necesidades de ampliación de transporte hacen que la autopista se tenga que hacer más ancha. Y para eso se aprovecha el derecho de vía. Entonces, estrictamente... ¿Y por qué no se expropia en ese momento? Ahí estamos hablando ya de cuestiones de costos, de necesidad de ampliación en un tiempo finito. Pero hay una autoridad responsable que no hizo lo que tenía que hacer en su momento. Sí, aceptémoslo aquí. Sería un poco... El tema es que el derecho de vía lo que constriñe es a no invadir la franja que está reservada para las vías generales de comunicación, sean ductos, sean las vías férreas o sean las carreteras. Es decir, dentro de esa vía no se podrá construir ni se podrá asentar ninguna vivienda. El tema, por lo que veo aquí que sucedió, es que el gas es más denso que el aire, entonces pues se fue por debajo, digamos, por la superficie y de ahí bajó. Al haber una fuente de calor fue cuando sobrevino el incendio y la explosión. Entonces, a lo que voy con esto es que no es tampoco alguna falta de la autoridad al no prever que estuviesen ahí las casas. También habríamos quizás que revisar los reglamentos de construcción o quién permite que se asienten esas viviendas ahí. Es similar a cuando las viviendas se asientan junto a una refinería y después tiene que cerrar la refinería porque ya están junto a las casas. Perdóneme si lo traduzco mal. Si quien hizo la carretera o la ampliación no cuidó la norma, es responsabilidad de la autoridad federal que hizo esa carretera. Si las casas se construyeron después, es responsabilidad de la autoridad local. Lo que ustedes están diciendo es que hay que definir si es responsable la autoridad local o la autoridad federal de este asunto. Es planeación urbana. Es correcto. Bueno, cierro con una última pregunta. Oigo al Estado de México, al gobierno del Estado de México diciendo que les van a dar 25,000 pesos a las víctimas y me enferma. Me parece una indemnización miserable. No, ahí ¿Qué es eso? Quisiera hacer una aclaración, si me permiten. Yo lo tomo como apoyos que está dando el Estado de México provisionalmente, en tanto se determinan las responsabilidades y se más pagan bien son para sepelio, hospital. Yo quiero pensar, bueno, no quiero pensar, estoy seguro que son apoyos sociales del gobierno del Estado de México que está preocupado y reaccionando ante un drama social que se vive en Ecatepec,
pero definitivamente que no son indemnizaciones definitivas, es algo provisional en tanto se determinan responsabilidades y paga el que tiene que pagar. Miguel Ángel, Octavio, Francisco. Y en ese sentido, la empresa, si es la que se determina que es la responsable, entrará su seguro, y si el seguro no alcanza a cubrirlo, la empresa no se limita a la responsabilidad del seguro, tendrá que cubrir todas las responsabilidades. Pues a la espera de los dictámenes, les agradezco mucho. Enriquezco, no solo esto. La unidad por transportar el gas en una autopista de cuota también tenía un seguro de la autopista, que tendrá que ver cómo se aplica. Le agradezco mucho que hayan estado aquí, a usted, que nos haya permitido entrar a sus hogares. Es un tema difícil, lo tratamos de analizar para poner el mejor servicio a su comprensión y a su entendimiento, justamente en estos momentos en que todavía la información no es suficiente. Muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, 11 TV México.